muestras independientes. El procedimiento prueba T para muestras independientes compara las medias de dos grupos de casos. Lo ideal es que para esta prueba los sujetos se asignen aleatoriamente a dos grupos, de forma que cualquier diferencia en la respuesta sea debida al tratamiento, o falta de tratamiento, y no a otros factores. Prueba T para muestras independientes. Como su nombre lo indica, son muestras independientes. Quiere decir que vamos a trabajar con dos grupos. Por ejemplo, podemos trabajar con un grupo A y un grupo B o algunos otros grupos C, D, etc. Lo importante aquí que el grupo A es distinto del grupo B. Por ejemplo, si estamos trabajando con estudiantes, el grupo A puede tener 10 estudiantes y el grupo B puede tener 40 estudiantes. Como los dos grupos son independientes, aquí viene otro test denominado el test de Leven. Este test de Leven lo que hace es comparar si las varianzas son iguales o distintas. A esto también se le llama la prueba de homocedasticidad. Para explicarles de mejor manera, tengo aquí un archivito que les voy a mostrar con respecto de diagramas de caja. Nosotros ya estudiamos anteriormente en tipos de diagramas el diagrama de caja, entonces me van a entender claramente lo que voy a explicarles ahorita. Si nosotros desde el punto central de la mediana lanzamos una flecha a la otra variable y nos cae justo en la caja, y luego desde la caja B lanzamos una flecha a la caja A y también nos cae dentro de la caja, podemos decir que aquí las varianzas son iguales. Ahora, ¿cuándo son las varianzas distintas? Si tenemos aquí dos grupos, del grupo A lanzamos de la mediana una flecha al otro grupo B y vemos que no nos cae en la caja, nos cae en el bigote. Acá desde la caja B lanzamos desde la mediana una flecha a la caja A y también observamos que no nos cae en la caja, nos vuelve a caer en el bigote. Aquí podemos decir que las varianzas son distintas. Ahora, nosotros para saber cuál fórmula utilizar, porque necesitamos utilizar cuando las varianzas son iguales, necesitamos utilizar una fórmula de la T, y cuando las varianzas son distintas, pues tenemos que utilizar otra fórmula de T. Para verificar esto, tenemos que formularnos las hipótesis de H sub 0, las varianzas son iguales, y H sub 1, las varianzas son distintas. Recuerden que el investigador siempre busca que haya diferencias, por eso H1 siempre es la hipótesis del investigador. Para nosotros aplicar el test de Leven o la homocedasticidad o igualdad de varianzas, pues nos vamos ya directamente al SPS con el ejemplo que tenemos aquí. Venimos acá al ejemplo. Como siempre, yo les voy a dejar también este archivo listo para que ustedes puedan leer la parte teórica y todo el proceso de cálculo manual y el cálculo en el SPS. Aquí tenemos el ejemplo. Dice: un investigador ha obtenido la talla de 15 niños de 5 años de edad, de dos condiciones socioeconómicas, constatando como alto y bajo. Se considera que ambos grupos de población tienen estatura diferente. Determinar si hay una diferencia significativa en la talla en los niños de diferentes clases sociales, con un nivel de confianza del 95%. Aquí tenemos el grupo A y el grupo B. En este caso, tenemos en el grupo A que hay 16 niños y en el grupo B tenemos que hay 19 niños. Como les dije, estos grupos pueden ser diferentes. Ahora, venimos acá. Los grados de libertad va a ser N1 más N2 menos 2. Entonces tenemos 32 grados de libertad. Las hipótesis, que no hay diferencia de la estatura en las clases sociales. Y la otra hipótesis, que existe diferencia significativa de la talla de las clases sociales. Ahora, venimos aquí, tenemos todos los cálculos. Lo que nos interesa ahorita es ver cuánto nos sale el T calculado. El T calculado nos sale 1.11. Tenemos que ver en la tabla con un nivel de significancia de 0,05 y 32 grados de libertad. Tenemos el valor de T de la tabla de 1.69. Aquí podemos ver claramente que el valor de calculado está dentro de la zona de aceptación. Diríamos que se acepta H sub 0.
Pero para ya irnos directamente al SPS, vamos a hacer los dos tests. El test de Leven y el test de Student para muestras independientes. Nos vamos directamente al SPS y aquí tenemos los dos grupos, ¿no? El grupo A y el grupo B, y también la variable escala de peso. Tenemos aquí los datos de los niños y vámonos a hacer los dos tests a la vez que nos ofrece el SPS. Nos vamos a la opción analizar, comparar medias, prueba T para muestras independientes. Damos clic, restablecer. Acá, la variable escala pongo en variables de prueba y grupo, que es nominal, pongo aquí en la variable de agrupación. Recuerden que aquí tengo dos grupos A y B, entonces debo definir los grupos. El grupo 1, que es el A, y el grupo 2, que es el B. Pongo continuar. Aquí, como estamos trabajando con el 95% del nivel de confianza, no hay problema, y simplemente ponemos aceptar. Una vez que yo he dado a aceptar, lo que primero observamos es la prueba de Leven. Esta prueba de Leven, recuerden que hace acerca de las varianzas, si las varianzas son iguales o si las varianzas son distintas. Aquí tenemos este SIC. Con este SIC de 0.577 decimos que es mayor que 0.5. Entonces, nosotros decimos que se acepta la hipótesis nula. ¿Qué es la hipótesis nula? Que las varianzas son iguales. Aquí tenemos que las varianzas son iguales. Como las varianzas son iguales, entonces se asume que las varianzas son iguales y tenemos que ver la primera línea de la prueba T de igualdad de medias. Miren, aquí tenemos hasta el estadístico de F, pero esto hace referencia a la prueba de Leven, la igualdad de varianzas. Ahora sí, venimos acá a la primera línea, porque si nos hubiese salido que no se asumen varianzas iguales, tendríamos que leer la segunda línea. Venimos acá, allá a la prueba de T para igualdad de varianzas, y tenemos el valor del estadístico T, que coincide con nuestro calculado, y tenemos el SIC. Este SIC nos interesa mucho. Esto lo vamos a analizar, entonces confirmamos nuevamente como este SIC no es menor o igual que 0,05, entonces se puede decir que se acepta la hipótesis nula. ¿Y qué es nuestra hipótesis nula? Venimos acá a analizar rápidamente. Aquí tenemos la hipótesis nula, que no hay una diferencia significativa en la talla de los niños de diferentes clases sociales, y H1 todo lo contrario, ¿verdad? Que existe una diferencia significativa. Tenemos 5% de nivel de significancia, la prueba T para dos muestras independientes, el valor de la tabla aquí ya vimos 1.69, el valor calculado del SPS 1.11 y el p-valor, el SIC, que es 0.27. Como podemos ver, aquí tenemos nuestra regla de rechazo. Este SIC es mayor que 0,05, entonces se acepta la hipótesis nula. Como se acepta la hipótesis nula, podemos concluir diciendo que no hay una diferencia significativa en la talla de los niños de las diferentes clases sociales.